La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio. Podcast. Siempre. ¿Pero por qué no te gusta el fútbol? Porque te tienes que dar a la pelota y es muy probable de que tú te puedas chocar, caerte al suelo, te hagas heridas o te puedas romper un hueso. Entonces a mí lo que me pasa es que me da miedo. Pero ¿y entonces en el recreo con quién juegas? Con un amigo mío que le gusta mucho jugar conmigo. No siempre juega al fútbol, así que siempre que no juega al fútbol jugamos con los juguetes. ¿Cuántos años tienes? 6. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. We'll be okay. Dusty trails can lead you to a golden road. I've been told. Can't remember who it was or all she spoke. Will it pay for thoughts? Leave me broke. 'Cause everyone's around and I'm still alone. Everyone's around right now and I'm still alone. Luego escuchamos que tiene que ver este niño al que oíamos responder a preguntas indiscretas de Paqui con el reportaje que fuisteis a grabar esta semana. Juanjo Millas, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, pues aquí fastidiado porque ahora debería estar corriendo en maratón, Así. pero no, claro, no he podido, porque no me ha dado vacación. Ah, claro, es por eso, por lo que no has corrido. Podrías haber corrido medio maratón, te da tiempo todavía de sumarte. Medio maratón costaría 45 euros. Bueno, lo que costaría Cuesta creo que cuesta 90 el maratón entero. A buen ritmo, 2 horas y pico, ¿no? Corriendo. Sí, pero creo que está terminando ya. ¿Pero qué dices? Se acaba de empezar. Es el maratón de Madrid, para quien no lo sepa. Todo Madrid está colapsado. Acabo de ver en las noticias de Madrid que estaba terminando. Es imposible. Digo, vaya. Es imposible. Pero bueno, otro año lo preparamos con tiempo y os vais tú a Arzuaga, ¿no? Que además tenéis... No, me voy con Paqui. Y lo vais grabando. Oye, no sé si sigues metido en un agujero informativo desde el miércoles, si esto te ha preocupado mucho, si te tiene... si vives porque no vives. Pues la verdad es que, como tú sabes, esta noticia me pilló en pleno proceso de conversión al budismo. Fíjate que ya ha alcanzado ese carácter, ¿no? Que tú dices esta noticia y no hace falta decir cuál. No, ya no hace falta, porque claro, posee tal masa y por lo tanto tal peso gravitacional que no hay manera de escapar de ella, ¿no? Es como los agujeros negros que absorben hasta la luz, ¿no? Que absorben todo lo que pasa por sus bordes, incluida la luz. Y claro, cuando estás en un proceso espiritual y tienes una demanda exterior así muy fuerte, pues el proceso espiritual se interrumpe, ¿no? Así que, en fin, pero de todos modos yo conseguí de algún modo integrarlo en el proceso espiritual, ¿no? En tu conversión al budismo. Sí, lo conseguí integrar por una razón, ¿no? Y es porque dándome vueltas, vamos a ver. Yo primero que... yo enseguida tuve una opinión sobre esto. Enseguida. Es decir, dije, ¿qué hace este hombre
dimite o dice que se lo va a pensar, pero que va a esperar 5 días y que dentro de 5 días decidirá. Y yo pensé, bueno, 5 días que abandona sus responsabilidades, que deja país, en fin, a la deriva. Cuando yo entendería que dijera, bueno, yo no puedo más y dimito, ¿no? Y ya está, dimito, y bueno, dimito con orden, es decir, digo quién sucede o si convoco elecciones, decir, lo dejo todo planificado, ¿no? Pero en fin, así decir, de 5 días en esta incertidumbre, con unas elecciones catalanas, unas elecciones europeas, tal. Entonces, esto fue instantáneo, prácticamente, ¿no? Y creo además que lo comenté contigo, lo comenté con Paqui también, porque esa mañana teníamos que ir a algún sitio. Pero luego me acordé de que en el budismo zen hay una cosa que se llama koan. No sé si has oído hablar de esto. No, koan son respuestas paradójicas o aparentemente absurdas, ¿no?, que dan los maestros a los estudiantes para ayudarles a abandonar el pensamiento dualista en el que normalmente vivimos y alcanzar la iluminación, ¿no? Es decir, que el koan desafía el pensamiento racional, ¿no?, las corrientes de pensamiento dominantes, ¿no?, que con frecuencia son un corsé para alcanzar la verdad, como sabes, ¿no? Hay un koan muy conocido, que es el de cuál es el sonido de una mano aplaudiendo, que lo habrás oído porque ese ha llegado a Occidente, ¿no? Bueno, y hay un koan que yo precisamente me estaba dando vueltas, que dice, ¿quién está escuchando cuando piensas? Porque claro, no somos conscientes de esto, ¿no? O sea, no somos conscientes de que pensamos para alguien, ¿no? Incluso esto es algo que puedes experimentar leyendo. ¿Tú no has tenido alguna vez, leyendo un libro, la idea de decir, ay, qué bien si me pudiera estar escuchando esta lectura una persona X, un profesor de literatura que tuve que decía que yo nunca sería capaz de entender nada? O yo, por ejemplo, cuando leo cosas relacionadas con el mundo cuántico, que no entiendo, pero me interesa, siempre pienso, uy, si mi padre me hubiera visto, mi padre que era muy aficionado a la literatura científica y tal, y yo para él estaba completamente perdido, porque estaba en las cosas de la literatura y tal, es decir, que siempre pensamos para otro. Por eso, o sea, ¿quién está escuchando cuando piensas en Juan? Que es fantástico, ¿no? Es decir, siempre pensamos para otro. Entonces, siempre pensamos para una lógica en la que nos sentimos a gusto, porque en esa lógica está, pues yo qué sé, nuestro grupo de pertenencia, por ejemplo. ¿No ves? Este análisis que yo te digo, que yo te he dicho, se ha compartido mucho entre gente, en fin, como nosotros, ¿no? Oye, pues que hubiera dimitido, pero que... Además, en ese análisis decíamos, además ahora se ha tendido una trampa tremenda porque cualquier solución es mala. Si dimite, porque en fin, es como que tiran la toalla, y si no dimite, porque estarán recordando todo esto todo el tiempo, ¿no? Este momento de divinidad que ha tenido todo el tiempo, ¿no? Y bueno, entonces empecé a mosquearme conmigo mismo y con mi propio pensamiento, ¿no? Pero en esto escuché a alguien, a un político, no me acuerdo si era un político catalán o quién, decir esta frase que se dice tanto de los políticos tienen que venir llorados de casa. Esto dijo Puigdemont. Sí, y Puigdemont quizás, ¿no? Y Feijóo creo que dijo, este hombre quiere gobernar por compasión y tal. Y entonces yo sentí que estaba atrapado en una lógica
que era un poco la lógica de Manolo Escobar, el cantante, A ver. ¿no? No lo había que visto. cuando que Referencia ya cultural. lo veías venir, claro. Sí, sí, referencia cultural inevitable, claro. Sí. Claro, porque, o sea, estos de hay que venir llorado y en la compasión y tal, aludían al hombre blandengue, a la teoría del hombre blandengue de Manolo Escobar. No, es el Fari, pero bueno, da igual. Ya, perdón, Manolo Escobar, que se me ha ido a la cabeza. El Fari, que todos recordamos, ¿no? Está o sea, estaba, esa lógica estaba dentro de la cosa del hombre blandengue, ¿no? De Manolo Escobar, que es una persona que escribió una canción que decía: no me gusta que a los toros te pongas la minifalda. Ese sí es Manolo Escobar. No, este es Manolo Escobar. Ese sí es Manolo Escobar. Me estás poniendo a prueba y mis conocimientos acaban ahí, ¿eh? Ya. Bueno, da igual. El Fari seguro que escribió algo parecido. Sí. Y entonces decía, hombre, yo no puedo vivir en la misma lógica Claro. de alguien que habla de hombre blandengue, ¿no? Yo tengo que, en fin, entonces tengo que pensar otra cosa. No puedo estar atrapada en una lógica tan cutre, en una lógica de una masculinidad en la que dicen que hay que venir llorado, en fin, todo esto, ¿no? Y entonces me di cuenta de que, o pensé, que realmente nuestro presidente, ¿no?, Sánchez, lo que había hecho era un koan. Es decir, había roto completamente toda la lógica y se había ido a pensar, y además había roto de un modo que luego dijimos, pues es que es verdad, porque decimos, deja al país abandonado, al país no le pasa nada por estar 5 días sin presidente del gobierno. De hecho, la bolsa no solamente no bajó, sino creo que subió algo, y ese es el termómetro de todo. El termómetro de todo, aquí el termómetro incluso emocional de un país se mide por la bolsa. Cuando la bolsa baja, el país está deprimido; cuando sube, está eufórico y tal. Es decir, que no pasa nada. Pero es que además, ¿qué habría ocurrido si en lugar, o sea, estábamos atrapados, digo, en una lógica falsa, ¿no? La incertidumbre, la responsabilidad, tal. Pero ¿qué había ocurrido si Sánchez se hubiera ido a casa por culpa de una gripe? Habríamos reprochado, habríamos dicho que blandengue se va a casa por una gripe, patatín, patatán. No habríamos dicho, fíjate tú, la monarquía británica, los puntos que está ganando con las enfermedades de todos sus miembros, ¿no? Porque están dando pena, ¿no? Uno con la próstata, otra con no sé qué, y ahora es uno de los momentos en que la monarquía británica es más querida, pero es más querida porque es frágil, ¿no? Es decir, que si se hubiera ido, bueno, Feijóo, creo que en las últimas elecciones no acudió a un mitin porque le dolía la espalda, ¿no? Porque tenía un problema en las lumbares, que es muy común, ¿no? Ahora bien, se va a casa porque tiene un problema emocional, y eso no lo toleramos. Es decir, se nos llena la boca de hablar de la importante que es atender a la enfermedad mental, las cuestiones de orden emocional y tal, y entonces eso no lo toleramos, y entonces lo tachamos de hombre blandengue, de que abandona sus responsabilidades, de que es infantil y tal. Y entonces, claro, yo ya, visto todo este cuadro, dije, bueno, ha hecho un koan porque ha dado un parón en lógica, digamos, dominante, y ha puesto a todo el país a pensar, y entonces hemos visto que esto de pensar es buenísimo. Porque claro, porque estamos dándole vueltas a eso, a si un político tiene derecho a tener un bajón emocional, a si un hombre herido por el acoso a su familia y tal tiene capacidad para gobernar o no, que creo que la tiene más. Y además, misteriosamente, yo no sé si
Sánchez es budista o qué es, ¿no? Misteriosamente dice, me voy 5 días. Claro, dices, ¿y por qué 5 días? Claro, bueno, pues resulta que en la numerología el número 5 se asocia a la libertad, a la aventura, a la versatilidad y al cambio. Es decir, que se considera un número que es dinámico y enérgico, lo cual es muy compatible con el propio carácter del presidente, ¿no? Estás en modo zen absoluto, con esta explicación budista. Bueno, pero quiero decir, he ido bien de un lado a otro. Sí, no. Y además es que cuando yo digo que rompen la lógica, que es lo que hace el maestro budista, ¿no? Cuando rompen la lógica en la que estamos todos atrapados y vemos que no pasa nada por cambiar de lógica, ocurre algo estupendo. Y es que tú no te das cuenta cuando entras en un sitio que bueno y mal, que a la media hora ya no lo notas. Claro, pues aquí de repente hemos notado que olía mal, porque claro, se ha puesto de manifiesto, en fin, todos estos ataques de la derecha cuando gobierna la izquierda, los jueces, la complicidad, en fin, de todas las instituciones prácticamente. O ocurre cuando estás a lo mejor desayunando en la cocina y está el motor de la nevera en marcha y tú no eres consciente, ¿no? Pero de repente el motor se para y dices, ¡uy, qué alivio! ¿No? Bueno, pues yo no se ha notado una especie de alivio. Fíjate que yo entendí un poco mejor ayer, de manera circunstancial, lo que le puede estar pasando por la cabeza. Ayer tuve la suerte de poder ir a la Caja Mágica a ver el partido de Rafa Nadal. Y me pasaron 2 cosas. Una, dentro del recinto te dan una especie de pequeña publicidad, son 4 o 5 páginas donde se explica quién juega hoy y cuáles son los resultados, pero está distribuido por ABC. Y entonces en la cabecera pone ABC. Entonces yo no me di cuenta, pero realmente parecía un ejemplar del periódico ABC. Sí. Entonces me crucé con un guarda de seguridad y entonces me ve que llevo eso debajo del brazo y me dice, buen periódico, ¡viva España! Entonces, yo pensé en ese momento, o sea, ¿cuándo ha ocurrido este cambio en el que puedes mostrar públicamente un orgullo de pertenencia a una ideología, ¿no? Yo jamás le diría a alguien que lleva el país bajo el brazo, ¡viva la República! Sin embargo, parece que en el otro lado esto debe ser común, porque yo una vez en mi vida llevo el ABC debajo del brazo y alguien me dice esto, ¿no? Y luego en el partido, fíjate, perdona. Luego en el partido estaba el estadio a rebosar, entra el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ovación absoluta. Entra el rey, no te puedes imaginar, ovación absoluta, ¡viva el rey, viva España! Y yo me acordé de cuando Manuela Carmena era alcaldesa y también entraba al estadio, cómo era bucheada. Con qué vileza y con qué agresividad era bucheada. Y yo pensaba, si de repente entra ahora Pedro Sánchez a la tribuna, porque es el presidente del gobierno y porque le apetece ver este partido, ¿cómo le habrían gritado? Es verdad que es Madrid, que es un ambiente muy de derechas, el de este evento, ¿no? Pero yo he hablado con Manuela y ella me ha contado a mí lo mucho que le dolía ver eso, ¿no? Lo mucho que le dolía, por ejemplo, yo que sé, pues ir en el autobús cuando era alcaldesa, porque iba en autobús y la gente justo antes de bajarse y de que el autobús volviera a arrancar, le gritaba un insulto. Cosa que ya no puedes ni siquiera reprender o responder, ¿no? Claro, esto al final tiene que ser como una especie de gota, ¿no? que te va haciendo un agujero en tus emociones y yo puedo entender. Si es que allá donde va le insultan y sin embargo en el otro bando incluso se identifican entre ellos y se jalean entre ellos. Claro. Pero fíjate que ese vigilante que te dijo a ti, enhorabuena, es usted de los míos, estaba atrapado en una lógica en la que si alguien lleva o que él imagina debajo del brazo, es de los míos. Y este hedonismo de los míos y los nuestros, como si, en fin, no hubiera cosas intermedias, no, es lo que ha puesto de manifiesto este parón. Es que este parón, al final, en el que no ha pasado nada, quiero decir,
quiero decir que no ha pasado nada que afectara al país. Ha sido un parón que ha causado una perplejidad que a todos nos ha hecho hacer un movimiento mental, ¿no? Y que yo creo además que ya nunca será las cosas como antes. Quiero decir que no importa que Sánchez dimita o no importa que continúe, en el sentido de que ha dejado una marca ahí que quedará para la historia. Y que incluso los más recalcitrantes, es decir, porque el PP, frente a esta maniobra de Maestro Zen absolutamente desconcertante, lo que ha hecho ha sido aumentar la batería, ¿no? Pero se nota de fondo una especie de titubeo, ¿no? De estaré haciendo, y no debería hacer lo contrario, porque claro, cuando el propio Feijóo ha reconocido no hace mucho que el ambiente que se vive es irrespirable, podía haber aprovechado para decir, bueno, pues vamos a respirar un poco. Es lo que te digo, que de repente estamos notando que en este país oía fatal, pero nos habíamos acostumbrado a ese olor. Lo que pasa es que él sale y a lo mejor mañana vuelve a entrar, pero hay otros que no han salido, entonces no se han dado cuenta del olor, así que a ver qué pasa en los próximos días. Mira, yo creo que esto ha sido una cosa ha sido un parón, ha sido una ruptura de la lógica en la que estaba la política y en la que estábamos los ciudadanos también, por tanto, tan fuerte que incluso, en fin, esto ha tenido mucha repercusión en el extranjero, precisamente por lo que supone de romper la lógica dominante, ¿no? Que ya nada será igual, pienso yo. Bueno, pues mañana seguramente, o a partir de mañana, lo sabremos. Vamos a regresar al niño que escuchábamos al principio. Es algo parecido, hombre, no por lo que ha dicho, pero ahora sabremos por qué. Es algo parecido a un genio. Es un niño superdotado. Tú recuerdas el niño que eras. Antes decías que claro, tu padre pensaba que andabas metido en literatura, cuando igual deberías andar metido en ciencia. Y a todos nos viene a la memoria el niño que fuimos. Este niño al que escuchábamos, al que no le gusta el fútbol, por motivos que luego entenderemos, es el punto de partida de un viaje que hicisteis, Paco y tú. Fuisteis a CES, que es un centro especializado en superdotados. Aquí. Estos son esos pisos antiguos, llenos de nobleza. Hola, Maite, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Juanjo, Paqui, ¿qué tal? Muy bien, pasad. Son niños. Nosotros trabajamos con todas las edades. Ahora mismo está una compi con un niño, pero trabajamos desde los 2 años y medio, que estimamos ya desarrollos cognitivos para ver los CIs, hasta adultos. Pero entonces son niños que van a su colegio, al que vayan, y luego... Sí, porque no hay coles especializados en altas capacidades. Ah, ¿no? ¿Ni público ni privado? No, o sea, que sean únicos de alta capacidad exclusivos en España no hay. Ah, no. ¿Y eso es bueno o es malo? A ver, para mí el punto y el término ideal serían coles preferentes, que no exclusivos de alta capacidad. ¿Como los colegios de integración? Totalmente, que hay preferentes de motóricos, preferentes auditivos, preferentes... Pues que fueran preferentes de, como se decía antes, de superdotados, ¿no? ¿Por qué se cambió esto? ¿Por qué dejó de llamarse de superdotados? Nosotros la verdad es que el término superdotados lo seguimos utilizando un montón, ¿eh? Porque superdotado no es peyorativo, ¿no? No tiene ninguna connotación de nada. Estoy pensando en otra cosa, claro. ¿En qué? ¿En qué será? No sé. Se pueden hacer muchos chistes con eso, ¿no? Sí. A ver, se le ocurre a mucha gente, lo de asociarlo a algo físico, tengo que decir. Pido. Mi disculpa, ya ves que no tengo altas capacidades, ¿no? Bueno, nos sentamos. Venga, sentaros. ¿Y aquí qué hacéis? ¿Lo reforzáis? O... Claro, aquí tenemos pues 2 líneas, digamos, la de valoración para detectar realmente las altas capacidades y luego tenemos la otra parte donde se les da acompañamiento o apoyo solo en el caso en el que lo necesiten. O sea que en muchos casos son puras clases particulares como a los torpes. Pero nosotros no nos centramos en nada que tenga que ver con lo curricular, sino con el desarrollo de la inteligencia emocional. Es que los niños y las personas muy inteligentes son cualitativamente diferentes, no solo cuantitativamente en cuanto a cómo aprenden, cuánto pueden aprender, etcétera, sino en sus formas de pensar y de sentir
es donde encontramos diferencias. Entonces nosotros trabajamos para el desarrollo de todas estas habilidades sociales. O sea, que no es un chollo tener alta capacidad, ¿no? A ver, yo soy muy positiva dentro de este ámbito, entonces a mí me gusta pensar que es algo muy positivo, enriquecedor, porque no es una patología, es una característica más. Pero es verdad que, bueno, cuando uno piensa mucho, pues también a veces siente mucho. Claro, pero por ejemplo un padre cuando le dicen que su hijo tiene altas capacidades o es superdotado, él piensa tengo un problema o piensa tengo un futuro Einstein o mi hijo va a hacer algo muy importante en la vida. Pues mira, yo creo que aquí hemos avanzado con los tiempos, porque yo me acuerdo hace años lo veían más como una desgracia. Teníamos padres que lloraban el día que les decíamos que el niño era de alta capacidad, a priori, y ahora mismo hay más sensibilización, hay más difusión en la población y va cogiendo un carácter más positivo, pero siempre hay una base de preocupación. Claro, y puede ser también con alta capacidad en una cosa muy concreta y una medianía en el resto de las cosas. Sí, se llaman talentos específicos. Pero para ser superdotado tiene que ser en un aspecto más amplio. Eso es, tiene que ser más complejo en todas las áreas generales de la inteligencia. El problema que hay en España es que se detecta un porcentaje pequeñísimo de los que hay, muy pequeño. No llega a un 10% de los niños escolarizados que son diagnosticados de los que hay con altas capacidades. ¿Y no será que el 90% restante disimula? Puede ser. Por eso no los vemos. ¿Tú disimularías? No sé, pero es posible, ¿no? Para integrarse, ¿no? Para no ser el rarito. Raro, ¿no? Que sí, nos reímos, pero es una situación muy frecuente, ¿eh? Se da sobre todo en la adolescencia, se da mucho en las niñas, que se priorizan siempre el igualarse al grupo y no quieren destacar por inteligentes. O sea, es un fenómeno bastante frecuente, el no querer destacar. ¿Será el mismo número de chicos que de chicas? No, significativamente mayor de niños, de chicos, muchísimo mayor. Incluso muchas veces siendo varios hermanos, porque hay un componente importante genético, con lo cual pues te traen a lo mejor de varios hermanos a los hermanos chicos, pero no te traen a la hermana niña. ¿Todavía estamos en esa? Todavía nos pasa esto, sí. Y esta historia que vimos a veces de un niño o una niña con 12 años que está en la universidad y se ha hecho un tratamiento especial que le dejan ir a la universidad y tal, ¿eso ocurre de verdad? A ver, en España la ley ahora contempla que se puedan acelerar 1 año por cada etapa educativa. 1 año nada más. 1 año por cada etapa educativa. Eso significa que en el mejor de los casos podrían llegar a la universidad. Como con 16. ¿Y se puede entrenar a alguien para que tenga altas capacidades? Quiero decir, alguien con una inteligencia normal, media. Difícilmente. O sea, eso es algo genético, o eres o no lo eres. Hay un componente innato muy fuerte en lo que es la inteligencia, ya estemos en el rango que estemos, ¿eh? Ahora bien, ¿qué se puede cambiar? Lo que hagas con esta inteligencia a lo largo de tu vida. ¿Y desde la neurociencia hay alguna explicación para que haya personas con altas capacidades y personas que no? Están en estudios todavía y hay muchísimo que investigar porque hay estudios que apuntan a más conexiones neuronales o de mayor calidad todas estas conexiones, pero todavía falta muchísimos estudios para saber todo esto. A lo mejor te podías valorar, Juanjo. No porque sé perfectamente lo que voy a dar. Porque lo sabes. O sea, bueno. Bueno, ya veremos. A lo mejor te animas. Resistías a hacer el examen. Oye, echando la vista atrás, Juanjo, ¿tú crees, supongo que has pensado sobre esto, que has conocido a superdotados que pasaban inadvertidos, digamos, pero reflexionando sobre ello, has dicho, a ver si este hombre, ¿no?, era, o esta mujer, tenía altas capacidades y no me di cuenta? Bueno, es que es posible, ¿no? Porque todos hemos conocido a gente en la vida que ha pasado por nuestra vida y que nos ha producido cierto asombro por alguna razón. Y es posible que mucha gente que las altas capacidades pasen inadvertidas en muchas ocasiones, porque esta gente puede pasar por boba, ¿eh? Es decir, yo no sé si has leído un libro de Labatut, el escritor chileno, Maniac. Benjamín Labatut, lo recomendaste la semana pasada, no lo he leído todo. Sí, es que es un libro, a mí me ha impresionado mucho, porque habla de todos los científicos, principalmente relacionados con el mundo cuántico, ¿no? Que muchos de ellos estuvieron alrededor del proyecto Manhattan,
Y todos eran genios, digamos, matemáticos, bueno, y genios del mundo cuántico, pero claro, el mundo cuántico, como sabes, rompe la lógica del mundo macroscópico, ¿no? Entonces hay que tener un cierto grado, digamos, de locura para entender ese mundo, porque es que te rompe absolutamente la lógica habitual, ¿no? Y todos, yo creo que sin excepción, tenían graves problemas de carácter emocional, de convivencia, es decir, que no es un chollo, en principio, tener altas capacidades. Y entonces es posible que mucha gente pase. Luego ocurre otra cosa, ¿no? Que esto lo comentaba yo con esta señora, ¿no? Que es que en la vida educativa, ¿no? Transcurre por un canal muy estrecho. Es decir, si tú no te adaptas al sistema de educación y a los contenidos de la educación, el sistema te expulsa. Te vas, te expulsa porque no... Y entonces es posible que muchos superdotados o con altas capacidades sean expulsados del sistema precisamente porque no se adaptan. Claro, muchos de ellos seguramente luego salen por ahí en la vida porque resulta que son grandes actores o son grandes escritores o grandes músicos o tal, que no se, pero muchos se pierden. Entonces es una cuestión complicada para mí esto, ¿no? Porque yo pensaba en una serie que había en la televisión, que era un personaje que era un asesino en serie, y él decía en Estados Unidos, porque era estadounidense, decía, en Estados Unidos hay 15 asesinos en serie que no han cogido, ¿no? Y él se preguntaba, ¿cómo les irá a los demás? Entonces yo pienso que mucha gente rara, ¿no? Con problemas para socializar, etcétera, sabe que hay gente por ahí en el mundo que es igual que ella y se pregunta cómo les irá a vosotros, ¿no? Mi amigo Juan quiere hacer tarta de gupicajo y yo quiero ver el hueso, el cuerpo humano y el cuerpo y también el cerebro. ¿Y cuántos años tienes? 3. Porque tienen 3 años, ¿sabes? Y él está pensando que él quiere aprender de los huesos y el cerebro. Ya, pero lo otro es que no he entendido, que quiere hacer una tarta de escupitajos. Dice, mi amigo Juan quiere hacer una tarta de escupitajos. Pero es que suena tan surrealista que me parece que es superdotado es este. El amigo que hace tartas con escupitajos. Escupitajos se desmorona. Se llama Marta. Hola, ¿qué tal? ¿Podemos pasar? ¿Qué tal? Encantada. Yo soy Gema. Hola, Gema, ¿qué tal? Voy a hacer una puerta para un poquito para que no escuche el niño. Como vamos a hablar de él. Vale. Él sabe que vais a hablar de él. Él sabe que vamos a hablar de él, pero igualmente, pues, como estos niños tienen una conciencia superior de todo lo que pasa, pues a lo mejor alguna cosita le puede hacer un poco de daño sin que sea nuestra intención. ¿Cuántos años tiene el niño? 7. 7. ¿Y tú eres su madre? Sí. ¿Y cuándo detectaste que había ahí algo raro? Algo raro. Diferente. Algo raro, diferente. No, a ver, nosotros nos planteamos el venir aquí por primera vez el verano pasado, porque era un poco, se estaba convirtiendo en una montaña rusa de emociones que no sabíamos muy bien ni nosotros ni él cómo gestionar. Entonces quisimos buscar ayuda. Entendíamos que podía haber algo también de altas capacidades de superdotación de trasfondo, ¿no? De un inicio. ¿Por qué sospechasteis eso? En el vocabulario se nota, a nivel matemático también tiene una lógica y una capacidad de interiorizar los conceptos matemáticos bastante fuerte. Luego su humor también, tiene un humor muy desarrollado para la edad que tiene. Una de las cuestiones también que nos sorprendió mucho fue, por ejemplo, cuando estaba en infantil, hicieron un simulacro de incendios en el cole.
Y bueno, en estos simulacros ya sabéis que normalmente los niños pues es juego, ruido, correr por toda la clase y estas cosas, ¿no? Pues así le entró pues una angustia, un agobio como que se desbordó, ¿no? Y lo que él finalmente consiguió trasladar a la profesora era que él nunca había sido consciente de que el colegio se podía quemar. De hecho, es habitual que estos niños tengan miedo a cosas reales. No tanto a los zombies o a... No, sino a cosas que pueden llegar a pasar de verdad. Entonces son miedos, además a los que no les puedes decir no va a pasar, no te preocupes que no existe, ¿no? Porque sí puede llegar a ocurrir. Son niños que tienen miedos de adultos. Eso es, porque entienden la vida, pues Miedos como... preventivos tienen. También. Porque su razonamiento es muy, muy rápido, entonces pueden llegar a anticipar lo que va a ocurrir. Mira, por ejemplo, nosotros ahora sí que estamos trabajando una situación que es que tiene miedo. Cuando acaba en el colegio y nosotros vamos a buscarle, si nosotros no estamos allí, en el momento que él baje al patio y no nos ve, ya empieza una angustia. Me han abandonado. Eso es. No, me han abandonado y lo que él refiere es que os ha pasado algo, Habéis tenido un accidente. por ejemplo, o habéis muerto o lo que sea, y no vais a venir a por mí. Ajustar eso, Y sí, en sí. eso es en lo que estamos ahora mismo. Y en el sentido de humor que decía Santa que tiene, ¿qué tipo de humor tiene? ¿Es un humor ácido, un humor amable? No, es un humor bastante ácido, yo creo, de quedarse con el personal. De hecho, el día que le trajimos, ¿no?, para hacer el screening, la prueba de valoración, haciéndoles pues bromas de que si nosotros éramos los dueños de unas heladerías de Madrid por su apellido, estas cosas de mezclar conceptos y sacar la gracia, ¿no? ¿Él es consciente de lo que le pasa? Una de las cosas que vimos cuando se nos dio el diagnóstico es cómo se lo decimos. Cómo ahora se lo O sea, trasladamos. este chico que es listo. ¿Cómo le decimos que es listo? No. ¿Cómo le decimos que tiene esta situación, no? ¿Y él lo ha entendido? Sí. ¿Y sus amigos? También, lo que pasa que, bueno, ahí va gestionando, pero sí. ¿Cómo lleva? ¿O lleva que le gusta, alimenta su autoestima, su narcisismo? ¿Le gusta tener altas capacidades? No lo trabajamos desde un punto de vista así. Yo creo que es algo como mucho más natural. La típica pregunta ¿quieres ser de mayor? Así ha pasado por muchas facetas. Ha pasado de limpiador del fondo marino. También tuvo una época ahí atrás de bombero. ¿El niño qué está haciendo? Ahora le han mandado tareas, por lo visto. Le manda una tareita relacionada con su clase, pues que hay un par de niñas que no le dejan atender y bueno, vamos a ayudar a que aprenda a comunicarles asertivamente pues ese malestar que él tiene. ¿Por qué no te callas? Educado. Vuestro sentido del humor no estaba a la altura, Juanjo. ¿Perdona? Que vuestro sentido del humor que no estaba a la altura. No, porque estábamos un poco sobrecogidos, Fino. Se os nota, porque se os nota. date cuenta además que Maite Garnica, la persona que nos atendía, era una persona con altas capacidades también. Claro. Y entonces estábamos un poco sobrecogidos ante ese mundo. Claro, y queríais por lo menos estar en un nivel medio, ¿no? Que nadie dijera... No, que no pitara la alarma cuando entrabais dentro. Se van a dar cuenta de que somos bobos, ¿no? Se van a dar cuenta de que somos toda la vida disimulando, y aquí, claro, estábamos en un sitio donde te miran y te hacen una radiografía. Sí. Que es curioso que a ninguno de los niños superdotados le gusta el fútbol, por lo que parece, ¿eh? No, mira, curiosamente a este otro cuya madre estábamos entrevistando sí le gustaba, pero sí lo que nos hizo ver Maite es que en general las cuestiones así muy violentas en general no les gustaban por estos miedos preventivos, ¿no? Que es curioso, ¿no? O sea, que son miedos a cuestiones reales. Es decir, estos no tienen miedo al coco, por esto, ¿no? No tienen miedo al hombre del saco. Tienen miedo a un esguince, seguramente, ¿no? Claro, tienen miedo a subirse, a dormir en la parte alta de una litera y caerse y romperse. Es decir, son que estos miedos preventivos los hemos hablado alguna vez, son los que más te atormentan en la vida, y más gratuitamente, porque claro, yo que he sido una persona de muchos miedos preventivos, pues no se han cumplido ni el 98% de las cosas que he imaginado. Yo soy un imaginador
de catástrofes atroz. Pero no suceden otras, que ni imaginas, ¿no? Bueno, semicatástrofes, pero ¿cuál es la peor catástrofe? Porque, bueno, la maceta andando por la calle, como decía Arzuaga, la marquesina de cine que se te cae encima. No, no, esas cosas yo creo que no. Pero yo, por ejemplo, estoy en un sitio donde hay niños y estoy pendiente de que no se pillen el dedo con una puerta. Estoy viendo todos los peligros que hay para los niños, los enchufes, las puertas, no sé qué. Yo en ese sentido he sido un padre hiperprotector malo, porque en el parque pues siempre el tobogán me parecía lleno de peligros, o los juguetes estos que se suben por ahí y allá. Es decir, y luego ya te digo que los miedos preventivo, la gente que tiene miedo preventivo generalmente cuando pasan los años dice, pues no ha pasado ninguno de los que imaginaba, han pasado otros, ¿no? ¿Has recordado algo de tu infancia cuando hacías este reportaje? Mira, me he acordado de una vez que yo no sé si fue cuando me confirmaron, pues tú sabes que antes existía, vamos, debe seguir existiendo, pero estamos tan alejados ya de los ritos religiosos que hay que explicar una cosa que se llamaba la confirmación. Sí, que yo no lo hice, pero sé lo que es. Sí. Es que, o sea, que después de la comunión, que ya eres cristiano, nada más nacer, ¿no? Nada más nacer, no, nada más bautizarte, cuidado con esto. Nada más bautizar, sí, pero que el bautizo es prácticamente a los 4 días de nacer, ahora, como se ha convertido en un acto más social, a lo mejor pasan 40 días, pero antes era inmediato, porque si te morías sin ser bautizado, te ibas al limbo. Sí, sí. Por lo tanto, era una cosa de urgencia. Ahora, como es un acto más social que realmente de fe, pues a lo mejor se tarda 3 meses en bautizar al niño, porque hay que organizar ahí una gran fiesta. Te bautizan con carácter retroactivo, seguramente. Eso es, porque no creen en el limbo ni en nada, no creen en nada. Entonces, bueno, yo no sé si fue en ese acto de confirmación de algún hermano mío o algo. El caso es que yo estaba solo con mis padres en la iglesia, pero estaba como en el gallinero. Era una iglesia que tenía como algunos teatros una parte de arriba, ¿no? Uh-huh. Y entonces mis padres, yo debía de tener entre 5 o 6 años, porque era en Valencia, yo vine de Valencia a los 6, por eso lo sé. Era muy pequeño. Y mis padres se fueron a comulgar y tardaron mucho. Y me entró una angustia enorme pensando que no volvían, que me habían dejado abandonado, que algo había pasado. Me he identificado mucho con ese niño que cuando tardan en buscarme en el colegio, ¿no?, empieza a pensar a catástrofes, ¿no? Pues ese suceso lo tengo grabadísimo, porque fue tan el grado de sufrimiento, es increíble el grado de sufrimiento que puede albergar un cuerpecito de 5 o 6 años, Bueno, y supongo que por aquella situación, y vamos a escucharlo, Paqui quería que tú hicieras el examen. ¿O conoces casos de gente que es diagnosticada ya de mayor? A ver, yo el caso de más edad que he diagnosticado aquí ha sido una señora que cumplía 74 años. ¿74? Sí. ¿Y cómo había sido su vida? Sí, había tenido una vida satisfactoria, pero ella le quedaba un poco la idea de que... No haber aprendido ruso. De que tal vez no tenía la capacidad suficiente, porque en su familia pues eran varios hermanos y a ella pues no le permitieron estudiar. ¿Nos enseñas cómo es una de esas valoraciones que haces? Esta prueba se llama puzzles visuales, porque tienen que formar una figura, ejemplo, que les ponen, y tienen que hacer el modelo juntando 3 piezas de las que están dibujadas aquí abajo. Este es para adultos. Que empieza siendo siempre fácil y termina siendo complicadísimo, Mira, esta sí... Esta sí es complicada ya. Sí, es más complicada. Joder, es complicada. Yo diría estas. ¿Cuáles? 1, 2 y 6. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a dar otro salto. La 5, la 1... La 4 tiene que ser porque es otra... digo yo, por la forma que tiene, ¿no? Y la 4, sí. No, la 4 está bien. La 4 está bien. La 4 está bien. La 4, esta tiene que ser a fuerza... No, esta que encaja aquí. Y la 3. Muy bien, muy bien. Eso es. Mira, entre 2 hacemos 1. Pero bueno, como veis se va complicando y mucho.
Estas son las que son de tipo que llamamos no verbal. Y luego las que son más pues de tipo verbal tienen que ver con el lenguaje. Hasta, bueno, buscar analogías o semejanzas entre dos conceptos que se les dice. Por ejemplo, dicen que se parecen un árbol y una mosca. En las alas y las hojas. Eso sería ya... Eso sería muy poético, ¿no? Sí. Hombre, son seres vivos los dos. Sí. Pero eso es lo primero que se me ocurrió, pero me ha parecido que estaba... Igual es más inteligente que lo que piensas, claro que sí. Pero bueno, como veis, son pruebas donde hay que estar concentrado y pensar desde muchísimas habilidades del intelecto. Se puntúa. Y luego hay niveles de altas capacidades. Claro, vamos a ver. La alta capacidad, que a priori hay una base en la que se tiene que medir la inteligencia, pues cuantitativamente se establece un marco de alrededor del CI de 130, o ya con percentiles 95 superior, ya entendemos que la persona significativamente se encuentra por encima del promedio. Luego la cosa avanza. ¿Qué pasa? Que claro, muchas veces cuando son muy creativos o divergentes, a lo mejor la respuesta es esta y esta, ¿no? La lógica única que nos está pidiendo la prueba. Pero a lo mejor ellos... Alguien puede encontrar otra lógica. Totalmente. Y las encuentran muchas veces. Y además te la explican y dices, pues es que tendrías razón. Esto lo apuntamos como rasgo de inteligencia superior. Es que ser neurodivergente es como ser marciano. Esto que les pasó a los neandertales, que eran neurodivergentes y por eso se extinguieron. One of these days, it's all gonna come around. Entonces, siguiendo esa teoría, Juanjo, los superdotados se van a extinguir. Pues si no se defienden, es decir, si no se defienden la masa, es lo que decíamos antes en la primera parte del programa, ¿no? Decir que nosotros estamos atrapados en lógicas que tienen una potencia muy fuerte, y si tú no te adaptas a esas lógicas, el sistema te expulsa, ¿no? De manera que sí, que ahí hay una lucha. Mira, yo le contaba le contaba a Paqui y le contaba también a esta señora que tú sabes que yo trabajé muchos años en Iberia, ¿no? Sí, sí. Y para trabajar en Iberia tuve que hacer un examen de ingreso. Uh-huh. Y ese examen de ingreso era a base de test psicotécnicos. Y entonces, a mí, yo tuve que hacer millones de test psicotécnicos para aprobar el examen, porque yo no comprendía la lógica desde la que estaban. Es decir, que yo creo que los test estos de inteligencia miden una inteligencia que está ajustada a un patrón de inteligencia. Yeah. Pero puede haber inteligencias o tipos de inteligencias que no estén detectadas. De hecho, tú fíjate que en el año 83, que es antes de ayer, un psicólogo muy famoso, Howard Gardner, sacó un libro en el que hablaba creo que de 6 o 7 inteligencias distintas, y esto causó una revolución en el mundo de la psicología, ¿no? Y entonces a mí me parece, yo tengo la impresión de que el mundo, de que estos test de inteligencia miden un patrón. Y luego, por otra parte, si corren peligro o no, te diría que en cierto modo sí, porque yo me acuerdo de una entrevista que hice para televisión, para Canal Plus, cuando existía Canal Plus, una de las personas, que era un programa que trataba de inteligencias singulares, ¿no? Es decir, de gente que había fracasado en la escuela y había triunfado en la vida, ¿no? Y entonces entrevisté a una catedrática de la Universidad Complutense, entre otras personas. Y esta persona me dijo algo que a mí me puso los pelos de punta. Me dijo, el sistema educativo está para crear personas normales, que es una frase brutal, terrorífica. Es decir, la universidad y el sistema educativo en general está para crear personas normales. Entonces tú te imaginas que de estos mundos salen ejércitos de personas normales
dispuestas a acabar con todo aquello que no se ajuste a su idea de normalidad. De normalidad. Yo estoy pensando, y de vuelta al principio, que no puedo dejar de pensar, y estoy seguro que mucha gente lo está pensando, en quién de nuestro entorno podría ser superdotado y ahora igual se está dando cuenta. Y acabo de recordar también que yo, muy pequeño, hice una vez un examen, supongo que sería psicotécnico, y una de las preguntas por las que suspendí, supongo, era algo así como si una vaca blanca da leche blanca, una vaca negra, ¿de qué color da la leche? Y yo dije negra. Y debieron de decirle a mis padres, su hijo no tiene futuro, y bueno, seguramente tenían bastante razón. Bueno, perdona, confesión por confesión, a mí en la mini me hicieron un test de inteligencia y di bobo. ¿Diste bobo? Claro, di bobo. Luego, en fin, esto ya más mayor me ilusionó en cierto modo, porque había un novelista muy conocido, ya fallecido, un gran novelista, Juan García Hortelano, al que oí decir en una conferencia que para ser novelista no era absolutamente imprescindible ser tonto, pero ayudaba bastante. Hasta luego, Juan. Hasta luego. Don't be dismayed by a fight that you can't win. Bueno, pues venga. Encantada, un placer. Muchas gracias. A vosotros. Chao. Al final, yo creo que no has querido saber que tu mente es altamente capacitada. No he querido saber que soy bobo. Por más que tú te has empeñado. Pero no lo he conseguido, o sea, ¿en qué lugar me deja esto? Disimulando toda la vida, y ahora me voy a descubrir. Mira, está en Art de Costa en todos los pisos. No, en todos no, estaba en el tercero. Está ahí masaje. Ay, masaje, oye, Sí. nos metemos, ¿no? Llamamos a ver si... Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.